Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad que nos das para poder reunirnos. Prepara, por favor, nuestro corazón para poder aprender de ti, escuchar de ti. Que tú utilices, Señor, esta lección para crecimiento, para madurez, para conocerte, Señor, un poquito más, para amarte, Señor, un poquito más. Te ruego que me auxilies a poder compartir, Señor, estas líneas y seas tú haciendo la obra. Te ruego que si hay alguna persona que escucha, Señor, esta lección, y no conoce a Cristo como Salvador, que tú le convenzas de su necesidad, que tú le convenzas que necesita ser salvo y venga a los pies de Jesús. Bendice este tiempo, auxíliame, ayúdame y, Señor, pues toma tu control. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo imploramos. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, gracias. La ocasión anterior nos quedamos en Lucas 11, cuando de hecho comenzamos el capítulo con las líneas que el Señor les dice a sus discípulos ante la petición de uno de ellos de que les enseñe a orar. Entonces, continuamos en versículo 5 y por supuesto continúa el Señor hablando en este asunto de la oración. En el versículo 5 en adelante dice de Lucas 11, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí podemos darnos cuenta en este relato, y utilizando esta figura, el Señor pues utiliza a una persona que ya está guardada, que ya está descansando, que ya está presto para irse a dormir. Y luego llega alguien y comienza ahí de manera inoportuna a pedirle un favor. Bueno, el asunto aquí, hermanos, amigos, es que Dios no duerme. Dios no se guarda. Dios no se retira por un instante del tiempo. Dios no se retira y dice, bueno, pues ya voy a descansar. No, Él no hace eso. Entonces, al Señor al darnos esta figura, pues nos dice y nos enseña que por supuesto el Señor está presto para atender nuestras oraciones. Ahora, debemos de estar bien atentos en esto. Ciertamente, el Señor está presto para responder nuestras oraciones. El Señor está, por decirlo de esta forma, deseoso de atender a nuestras necesidades. Él sabe de nuestras necesidades. Él no es reacio para escucharnos y para respondernos. Hay un pasaje, un texto en Isaías 65. Isaías 65, vamos a leerlo, en el versículo 24, para darnos cuenta de cómo es nuestro Dios. Isaías 65, 24, dice así, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor, por supuesto, conoce nuestras necesidades. De hecho, el Señor sabe qué es lo que hemos de pedirle y qué es lo que le vamos a pedir. Pero esto quiere decir que no debemos de ir a Él en oración.
Esto quiere decir que como el Señor sabe qué le voy a pedir, esto quiere decir que como el Señor sabe de qué tengo necesidad, ¿no debo de ir a Él? No, no es esa la enseñanza. Aquí lo que el Señor nos está mostrando es de que el Señor en su bondad, el Señor en su deseo de mostrar su amor, su bondad y de querer satisfacer la necesidad que tenemos, Él nos dice, Él nos pide, Él nos enseña, pues que debemos de ir a Él, pero de una manera particular, de una manera específica, y es que debemos de ser en ocasiones, yo creo que siempre, yo creo que todo el tiempo, inoportunos, inoportunos. ¿A qué se está refiriendo esto? El Señor en este relato nos muestra una ocasión en que yo creo no hay, o a lo mejor sí, pero nos está enseñando en este pasaje el Señor, yo creo no hay un momento más inoportuno que cuando alguien está descansando, que cuando alguien está ya presto para retirarse a dormir, a descansar, llega alguien y habla, llega alguien y toca. Yo creo que no hay momento más inoportuno. Bueno, de esa manera, nosotros debemos de entender, nosotros debemos de aprender y comprender que debemos de ser así con nuestro Dios en la oración. Yo espero y yo deseo, y ojalá que sí, que todos y cada uno de nosotros, al despertar en la mañana, cuando abrimos los ojos, tengamos ya en mente un tiempo reservado para pasar con nuestro Dios en comunión, en oración, porque lo necesitamos. Y es donde Dios nos va a enseñar muchas cosas y es donde vamos nosotros a ir fortaleciendo nuestra relación con el Señor. Mas aún con eso, y además de eso, nosotros debemos de buscar oportunidades durante nuestro día para ir con Dios, entiéndase esto, de manera inoportuna. Inoportuna. La otra ocasión les comentaba pues algo que me enseñó mi pastor David con respecto a la oración. En un momento en que nadie pudiera pensar que es momento de orar, va a orar. Y también he conocido y he sido testigo y los he escuchado pues de hermanos, de pastores, de misioneros, que en el momento menos pensado están ellos tomando tiempo para orar, para elevar a Dios sus oraciones. Y es lo que nosotros podemos aprender en esta figura que el Señor nos está mostrando. Yo me acuerdo que, creo que una vez se los comenté, cuando previo a casarme, pues tenían que acomodarse ciertas cosas para que mi esposa me diera el sí, ahora mi esposa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en este asunto de la oración y rogando en la mañana en mis devocionales, Señor, pues la hermana Candy, Señor, tú sabes, ya me estoy echando de cabeza, ¿verdad? Pero hermanos, durante el día, yo tenía un tiempo, o me buscaba un tiempo, y yo me subía al cuarto a orar, me subía al cuarto a orar específicamente por la hermana Candy. Iba a decir, Señor, perdóname que venga, perdóname que presente esta necesidad, perdóname por venir y decirte que quiero algo, pero Señor, es lo que he aprendido en la Biblia. Vengo y te pido por hermana Candy, vengo y te pido que acomode las cosas, vengo y te pido así, y me agarraba tiempo. Yo fui inoportuno con Dios, pues, de que iba y oraba, iba y oraba, iba y oraba. Y yo estoy seguro que algunos aquí también pueden tener testimonio en este aspecto, en este asunto. Pero hermanos, no nada más lo aprendí, no nada más en este asunto de algo que era de mi interés, que era de mi incumbencia, que era una parte y se ha convertido en una parte vital de mi vida, sino pues con nuestras necesidades, con nuestras peticiones. Cuando
o si tiene, mejor dicho, tiene usted una necesidad urgente, sea inoportuno con Dios. Tiene usted una necesidad apremiante, sea inoportuno con Dios. Pero, además de eso, seamos inoportunos con Dios en el agradecimiento. Seamos inoportunos con Dios en la adoración, en la devoción. Y nos estamos dando cuenta entonces que nuestra actitud durante el día debe de ser una actitud de querer meditar en la persona de Dios. Es lo que el Señor nos enseña en este pasaje, en este texto. Y pudiéramos seguir hablando de lo que este texto nos enseña, pero la clave está en que en el versículo 8, cuando el Señor dice, a la mitad del versículo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Y mire, aquí también nosotros vamos a aprender que por más que oremos, por más que vayamos, si la voluntad de Dios es no, pues la voluntad de Dios no. Y nosotros al obtener esa respuesta vamos a encontrar paz, vamos a encontrar consuelo. Entonces, de una y de otra forma, hermanos, es para nosotros conveniente tener siempre una actitud de oración. El versículo, además de este texto, donde dice que por la importunidad se le dará, en el versículo 9, dice el Señor, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor siempre quiere darnos, no lo bueno. El Señor no quiere darnos, no lo bueno. Él quiere darnos lo mejor. Lo mejor. Y lo mejor es, su palabra lo dice, mejor que lo bueno. En el versículo 11, el Señor continúa diciéndonos, ¿quién de vosotros, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? Antes de dirigirnos, y esto nos lleva a un punto importantísimo, antes de dirigirnos a Dios en oración, nosotros debemos de estar seguros, yo espero y quiero que todos los aquí presentes lo sepamos y lo tengamos en cuenta, pero antes de dirigirnos a Dios en oración, debemos de asegurarnos que Él es nuestro Padre Celestial. Que Él es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor aquí nos está enseñando, nos está diciendo que es nuestro Padre que provee, nuestro Padre que nos da. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le va a dar una piedra? Claro que no. Si su hijo le pide pescado, ¿le va a dar una serpiente? Por supuesto que no. En el 12 dice, o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Por supuesto que no. Dios es bueno, pero aquí es importante recalcar que todos nosotros debemos de tener la seguridad de que Dios es nuestro Padre Celestial. Hermano Luis, ¿eso quiere decir que Dios es Padre nada más de algunos? Efectivamente, Dios es Padre nada más de algunos. Y cuando me acerco a algunas personas con la pregunta de que si Dios es Padre de todos, de manera cultural, de manera religiosa, de manera tradicional, de hecho hay muchas religiones, yo creo que todas, que dicen y conciben que Dios es Padre de todos. Y eso es un gravísimo error. De hecho, es un terrible error. Porque el hecho de concebir que Dios es Padre de todos, suaviza y minimiza la necesidad del hombre para la salvación. La quita, de hecho. Nosotros en la Biblia, y yo sé que esto no es agradable, pero es una verdad y es una realidad que debemos de darnos cuenta antes de
de atrevernos antes de tener una comunión, una relación con Dios. En Primera de Juan, capítulo 3. Miren, les voy a decir algo. No es que yo ande aventando buscapiés o yo ande buscando pleito con las personas religiosas de allá afuera. Pero me he acercado yo a estas personas de la sociedad atalaya, y de igual forma me he acercado a unos misioneros, de los que se llaman misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Y en específico mi pregunta es, oiga, ¿Dios es Padre de todos? ¿Todo ser humano es hijo de Dios? Y las clásicas respuestas son, bueno, Dios es el creador de todos. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, ¿Dios es Padre de todos? Y yo no sé por qué es tan difícil que ellos respondan. No, es que, bueno, Dios es Padre de sus hijos. Le digo, eso es obvio, pero todo ser humano es hijo de Dios. Y hermanos, no saben responder o no quieren responder. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, yo les pregunto, hermanos, para tratar de hacerlo recapacitar un poquito. He aprendido que no se gana nada iniciar una discusión. Yo lo hice un tiempo, se los confieso. No lo haga, pierde tiempo. Pero bueno, el punto es el siguiente. Aquí en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, en la primera parte de este versículo, es lo que yo quiero compartir con ustedes, de que los seres humanos somos hijos de alguien, espiritualmente hablando, por supuesto. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esto es algo que pudiera ofender a algunos, pero es que es la verdad. Yo era hijo del diablo, hermanos. Yo era hijo del diablo. Entonces, en este pasaje nos dice que hay quienes son hijos de Dios y hay quienes son hijos del diablo. De igual forma, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor se dirige a los religiosos, hay un pasaje en donde el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando le menciono estos pasajes a estas personas, les digo, a ver, si todos, usted dice, no me puede responder, pero ¿sabe usted que hay hijos del diablo? Porque la Biblia dice, aquí en 1 de Juan, y cuando el Señor se refiere, dirigiéndose a los religiosos de su tiempo, les dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Eso quiere decir que hay personas que son hijos del diablo. Y como que no saben qué contestar, pero aquí el punto, hermanos, es que nos demos cuenta y nos aseguremos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En el apóstol Pablo, en Efesios 2, él dirigiéndose a la iglesia ya en Éfeso, dice de esta forma, por supuesto, dirigiéndose a... Estoy en Filipenses. Por supuesto, dirigiéndose a personas que ya han creído en Cristo, Él les habla de esta forma en Efesios 2. Y Él, hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él está hablando en pasado, cuando estabais. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando en pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando? De las huestes espirituales de maldad, de Satanás, del diablo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne. Está hablando del pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, está hablando de pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, al dirigirse a la iglesia en Éfeso, que ya son creyentes, que ya son hijos de Dios, que anteriormente eran hijos del diablo, Y esto nos enseña a nosotros que debemos de estar seguros que somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, qué bendición, gracias a Dios. ¿Cómo yo puedo alcanzar, cómo yo puedo tener ese privilegio de poder ser hijo de Dios? La Biblia nos lo enseña en Juan 1:12. Juan 1:12, cómo nosotros podemos ser hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esto quiere decir, en el instante en que usted creyó en Cristo, en el instante en que usted recibió a Cristo, como la Biblia nos enseña, en ese momento Dios nos adopta por hijos. Dios nos adopta. Y hermanos, esto debe a nosotros darnos una sensación y debe de hacernos creer y estar seguros que somos privilegiados, no personas VIP, no personas especiales, sino privilegiados de que, habiendo sido hijos del diablo, estando en nuestros pecados, rumbo al infierno, Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha movido, nos ha extendido su invitación a ser adoptados por Él y ser hijos de Él. Ser adoptado significa ser aceptado en una familia y por ende obtener los privilegios, derechos y responsabilidades que se derivan de esta relación. La evidencia, la principal evidencia de que alguien es hijo de Dios es que tiene la seguridad de su salvación por fe en Jesucristo. De hecho, hermanos, cuando el Señor me alcanzó, pues yo no sabía nada de adopción. Cuando el Señor me alcanzó, yo no sabía de estas cosas que ya profundizando, meditando y pensando en ellas, yo no sabía de estas cosas que son preciosas. Cuando el Señor me alcanzó, yo nada más sabía una cosa: voy rumbo al infierno y yo no me puedo salvar. Y Cristo me está salvando, Cristo me ofrece el regalo de salvación con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Fue ahí y ante la invitación de Cristo y la invitación de este hombre: Luis, ¿qué vas a hacer? Yo me rindo a Cristo. Me rendí al Señor, me mostró este versículo, se los he comentado, el primer versículo que sin querer yo me aprendí de la Biblia, Juan 1:12. Soy hijo de Dios, el Señor me adoptó, el Señor me tomó. ¿Cuál es la evidencia? La seguridad de la salvación, el sello del Espíritu Santo. En Efesios también el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra que somos sellados, somos tomados, si se me permite decir, y para ilustrarlo, nos da su apellido, el Señor nos da su apellido en este sello. Dice aquí, versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. Dice así: en Él, en el Señor, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando nosotros creímos, cuando una persona cree en Cristo, cuando usted viene a Cristo y le reconoce como Señor, Dios y Salvador, Dios le adopta, le sella con su Espíritu Santo
que en el versículo siguiente nos enseña para qué y por qué. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quieren decir estas palabras? Que es la promesa de salvación. Es la promesa de salvación. Y entonces, hermanos, en este asunto de la adopción por parte de Dios, es un privilegio. Es algo precioso, hermoso de poder ser hijo de Dios. Habiendo sido yo hijo de ira, habiendo yo sido esclavo del pecado, hijo del diablo tal cual, Dios me adopta, Dios me toma, me redime, me salva y me da la promesa de vida eterna. Teniendo yo y teniendo nosotros y todo aquel que cree en Cristo, teniendo esta promesa de salvación y esta adopción, entonces sí podemos dirigirnos a Dios como Padre y poder decirle, Padre, con toda seguridad, con toda, como dice Juan 1:12, potestad, con todo derecho, podemos decirle Padre, porque Él nos ha adoptado. Podemos dirigirnos a Él como Padre celestial, como Padre de nosotros. Y podemos presentarle, regresando a nuestra lección, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y Él, en su voluntad, por supuesto, nos lo concede, nos lo da. Aquí en Lucas 11, el Señor, continuando con nuestro texto del asunto de la oración, el Señor, después de mencionar que ningún padre daría una serpiente, una piedra y mucho menos un escorpión a sus hijos, dice en el versículo 13 del capítulo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En aquellos días el Señor les dice a sus discípulos que pidan el Espíritu Santo. Más tarde, en Juan 20:22, el Señor les dice, recibid el Espíritu Santo. Ellos lo van a necesitar durante esos días intermedios antes de Pentecostés, porque en Pentecostés viene el Espíritu Santo, les bautiza, les llena, y es que proclaman las maravillas de Dios. En aquel día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura, por supuesto, es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos ser llenos, ser plenos, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y no me refiero yo a situaciones emocionales, situaciones, cosas que no son bíblicas. Alguien que es lleno del Espíritu Santo va a ser obediente completamente a Dios. Va a ser consagrado completamente a Dios. Una vida piadosa, una vida de testimonio. Ese Espíritu Santo, con el cual el Señor nos sella en el momento de creer, conforme nosotros vamos teniendo y fortaleciendo nuestra relación con Dios, ese Espíritu Santo va a ser más pleno en nuestra vida. Y por supuesto nuestra vida dará frutos del Espíritu Santo. Una vida piadosa, una vida de consagración, una vida de dedicación. Es de ahí que nosotros podemos darnos cuenta nuestra necesidad de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. En el siguiente párrafo de aquí de Lucas 11, nos narra una escena, el versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. La naturaleza y el hecho convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer alguna explicación. Para los fariseos era
notorio y era evidente los milagros del Señor. Ellos no lo pudieron negar. Ellos fueron testigos oculares de esos milagros. Pero ellos ofrecieron una explicación completamente equívoca, completamente errada. Ellos, al no poder negar la existencia de estos milagros, recurrieron a una explicación ruin, blasfema, para intentar justificar los milagros del Señor. No negaron que tenían lugar, pero ellos alegaron que habían sido realizados por el poder del diablo. Imagínense esto. Sí, tú haces milagros, pero es por el diablo. Vaya blasfemia. Versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, diciendo así, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y así, Cristo les fue mostrando lo absurdo de sus razonamientos, lo blasfemo de sus razonamientos. Hay personas que ante lo innegable buscan razonamientos necios. Y sinceramente, ante la evidencia y ellos escogiendo, ellos decidiendo creer lo que creen, pues cabe la frase de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Unos razonamientos necios, absurdos, que no nada más rayan en lo absurdo, sino que muestran la perversidad, la necedad y la corrupción del corazón. Y eso es lo que estaba sucediendo con los fariseos en aquel tiempo. Y lamentablemente, pues hoy en nuestra sociedad ante tantas cosas. El versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí lo que el Señor está diciendo es que ante la evidencia deben de creer. No más. Ante la evidencia deben de creer. Es lo que concluye el apóstol Juan al final de su evangelio, diciendo que todos esos milagros que el Señor realizó e hizo, los que quedaron registrados, porque hizo muchos más, son para creer que Él es el Mesías. La frase el reino de Dios ha llegado a vosotros significa que el reino estaba entre ellos. Por supuesto, el Señor Jesucristo, el Rey, en presencia de la persona de Jesús. El Rey mismo, dando testimonio de lo que Él es. La conclusión y a lo que podemos llegar hasta este punto es: ¿verdaderamente el Señor es tu Padre? ¿Verdaderamente el Señor es tu Rey? Si no es así, ponte en orden con Dios. Si no es así, ven a Cristo y pídele salvación. Si no es así, arrepiéntete y ven a los pies de Jesús clamando por la salvación que tú necesitas. Porque de otra manera, eres hijo del diablo y tu destino es el infierno. No hay más, no hay más. Creamos en Jesús. Aquí nos quedamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Por favor, utiliza, Señor, tu palabra para darnos cuenta del precioso privilegio que nos das. El precioso privilegio que nos has otorgado de poder ser llamados tus hijos. No para orgullo, no para soberbia, sino, Señor, para tu gloria y para darnos cuenta, Señor, que debemos de tener y vivir una vida que te agrade, una vida que se haga de agradecimiento, de testimonio. Gracias por la paciencia de cada oyente, bendice el tiempo que sigue.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.